¿Alguien no tiene cuadernillo? ¿Todos tenéis? ¿Sí? Acuérdate de pagar. No lo digo con idea. Acuérdate de pagar, pero... Vale, acuérdate de pagarme luego si no has pagado, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Vale. Adelante. Pues muy buenos días. Alfredo ha dicho suficiente sobre mí, ya me conocéis. Así que con lo mucho que tengo que decir sobre el libro de los Gálatas, esta pequeña carta de 6 capítulos, que tiene tantísimo que decir, voy a entrar directamente en materia. No sé si has tenido oportunidad de leer últimamente Gálatas, pero si lo has hecho últimamente, pues con una memoria, una de las cosas que rápidamente te ha venido a la cabeza es ¿qué problema tenía esta gente con la ley? Yo no tengo estos problemas con la ley, ¿verdad? No, en principio leemos Gálatas y decimos, bueno, es que está tan alejado en el tiempo, es que el tema es tan ajeno a mí, y yo no me voy a meter en la ley. Además, yo es que nunca he estado en la ley. ¿Cómo tendría yo la tentación de volver a sujetarme a la ley? Y ciertamente hay un movimiento judaizante que, si no lo habéis escuchado o habéis tenido contacto con él, hay un movimiento de gente que dice vamos a volver, sin ser judíos, vamos a ir a la ley porque la práctica de la ley es lo que culmina el Evangelio. Y yo tristemente tengo cerca algunas personas así que se han ido a la ley, a practicar la ley. Y yo digo, pero Gálatas dice tanto sobre la ley aunque esto esté muy lejos de lo que nos afecta a nosotros hoy en día, pero Gálatas tiene un mensaje poderosísimo con respecto a nuestra vivencia hoy, a la libertad que nosotros tenemos hoy. Y va a haber, acercándonos al final del libro, va a haber un versículo que es una bisagra que nos dice, ahora vamos a vivir en la libertad del Espíritu. Y por supuesto nos va a decir que eso no significa que vivas como quieras, sino que estando en el Evangelio, estando en Cristo, siendo movido por el Espíritu Santo, hay una libertad que luego lo veremos con el paso de las sesiones, que no se puede comparar con, déjame que entre comillas diga, con cualquier otra religión, porque se escapa de la definición de religión cuando entendemos lo que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Leo por tanto ahí en la introducción que dice, ¿quién de nosotros iríamos por propia voluntad a tocar la puerta de una cárcel para pedir entrar? ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿No? A mí me ocurrió al contrario, para salir y no me dejaron. Y es que estuve trabajando un par de meses en una cárcel, instalando cámaras de seguridad, y cuando llevaba un tiempo dentro, cuando llevaba un mes dentro, ya todos los funcionarios de esa zona donde estamos me conocían, por supuesto. Y en los primeros días yo iba con mi tarjeta de visitante trabajador. Y claro, pero cuando ya llevas 2 semanas, pues, la tarjeta molesta. Entonces yo la dejaba dentro, no me la ponía. Lo dejaba dentro donde teníamos las herramientas. Y resulta que cada mes, yo no lo sabía, cada mes cambiaban los funcionarios de módulo. Entonces yo entro, me pongo a trabajar, tengo que salir al coche a coger algo. Y voy para salir, llego a donde están los señores que tienen que abrir la puerta y le digo, que quiero salir. Y el hombre me mira como diciendo, menuda sorpresa, ¿no? Entonces el tipo aquí que quiere salir. Digo, no, pero es que yo no merezco estar aquí. Dije, uy, menuda sorpresa, es lo que dicen todos. Entonces me tocó ir a por la tarjeta. No, que yo de verdad que no soy de aquí. Entonces el funcionario llamó a otro, otro llamó a otro, otro llamó a otro, y me abrieron las 7 puertas y salí. Pero absurdo que ninguno quisiera estar dentro y que alguno de nosotros quisiera renunciar voluntariamente a la libertad que hemos recibido. Y por eso la introducción comienza así. Nadie en su sano juicio cambiaría la libertad por la esclavitud. Porque entendemos, queremos ser libres, disfrutar de la libertad. En el momento de la historia, cuando Pablo escribió la epístola a los Gálatas, la esclavitud era muy habitual. No solamente el cese de libertad encerrado en un lugar, sino el estatus propio de un esclavo. Un esclavo era, por definición, alguien que no era libre.
Todos entendían perfectamente que era ser un esclavo y nadie lo elegiría libremente. En ese contexto cultural, Pablo elige la analogía de la esclavitud y la libertad para reprender y animar a sus lectores a no adoptar o volver a la esclavizante ley mosaica, sino a vivir libres espiritualmente, siguiendo al Espíritu Santo del nuevo pacto. Pablo, en esta pasional carta, hablará sobre su autoridad, los falsos maestros y hasta del amoroso cuidado de los propios Gálatas. Que, por cierto, vamos a ver en Gálatas que en esta pequeña carta tenemos varias de las frases más fuertes que Pablo dice. Pablo dice algunas cosas en Gálatas que tú dices, uy, ¿de verdad Pablo que está diciendo esto? En un momento dice, ¡malditos sean! No diría eso, ¿no? Y Pablo está escribiendo aquí. Y hay varias frases más así súper pasionales que las veremos. Pablo, siendo un buen judío y muy conocedor de la ley, expone las limitaciones del pacto mosaico, el propósito de este pacto y la esclavitud que traía al que seguía este pacto. En comparación, nos muestra la dimensión diferente del nuevo pacto, donde se nos hace libres y se nos declara libres. Aunque nosotros no tengamos la tentación de volver a la ley de Moisés, podemos caer en las prácticas constriñentes de la religiosidad y el legalismo. Después de aclarar nuestra libertad en el nuevo pacto, nos mostrará cómo esta libertad tiene un uso más alto que el de sencillamente sentirnos libres de unas normas. Es la libertad para amar con el mismo amor de Dios. Autor y fecha. Muy bien. El autor de la carta es el apóstol Pablo. Él mismo se identifica en la saludación de la carta y, por supuesto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Gálatas. Yo creo que esta de las pocas cosas que no se podrían discutir de ninguna manera. Es que Pablo escribe esta carta. Y en el comienzo, pues Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él mismo se identifica en la salutación de la carta. Después relata una vivencia que él tuvo entre ellos y finalmente habla con la autoridad de alguien que es su padre espiritual y que ellos conocen perfectamente. Tú de entrada no hablas con este tono con que Pablo escribe la carta a los Gálatas, tú no hablas así con nadie si no lo conoces, ¿no? Ahora, cuando ya has generado una confianza con esa persona, tienes la confianza de ir y decir, oye, esto que está haciendo no está bien, o reprenderle, o animarle, o lo que sea. Pero Pablo dice una serie de frases que evidentemente demuestran que él conocía a los que vivían en la región de Galacia y los de Galacia le conocían a él. No hay razón para dudar de una evidencia interna tan importante. Por tanto, la mayoría de los eruditos fechan la carta poco después de que se celebrara el Concilio de Jerusalén en el año 49. La temática de Gálatas, enfocada en un cristianismo alejado de los preceptos de la ley mosaica, encaja efectivamente en un contexto cristiano más temprano. Por tanto, podríamos hablar del año 50 como el año de composición. El año 50 no está tan lejos del año 30, ¿no? 20 años, si tú tienes 15 años, 20 años es mucho. Si tienes 40 o 50, 20 años es una mala tarde, un suspiro. Es rápido. Y, oye, no ha pasado tanto desde que Cristo ha muerto en la cruz. Y el Evangelio ha explotado de una forma maravillosa por todo el contexto mediterráneo y yo creo que, por supuesto, todavía más lejos. Una de las razones que Dios hace todo con un propósito perfecto, ¿no? No tenemos ninguna duda. Pero una de las razones de que la llegada del Espíritu Santo fuera en Pentecostés, si os acordáis, en Pentecostés lo que tenemos es un montón de judíos de todo el mundo o de todos los lugares que estuvieran que van a Jerusalén. El Pentecostés es una de las fiestas. El Pentecostés es una fiesta judía, por supuesto. Y tienes un montón de judíos yendo que escuchan del Evangelio, que se convierten y luego hacen ¿qué? Se van a su casa. Y cuando se van a su casa, lo primero que hacen es coger a su vecino y decirle, hermano no, vecino, mira lo que he escuchado, mira lo que ha venido sobre mí, el Espíritu Santo. Y
Y desde el primer momento tienes una expansión de la iglesia gigantesca. Que nosotros no sepamos, recordad esto, que nosotros no sepamos que algo ha ocurrido, no significa que no ha ocurrido. ¿Correcto? Porque tú dices, no, es que en el siglo VII en China, ¿qué evangelio había? Ni tú ni yo lo sabemos. Pero no significa que nadie fuera. Yo, como yo propongo, desde el primer momento, el evangelio corre. Corre y corre y corre y corre. Y el fervor misionero no es algo del siglo XXI, ni algo del siglo XIX en Inglaterra, del siglo XVIII. El fervor misionero ha sido de siempre, de compartir el evangelio con el de al lado. Por lo tanto, el evangelio ha corrido siempre. Por tanto, nos encontramos en el año 50 y es lógico el debate que se va a generar en Gálatas. Es absolutamente lógico lo que se va a dar. Sigo diciendo. Pablo guiado, esto es punto 2. Pablo guiado por el Espíritu Santo y mandado por la iglesia en Antioquía, sale a su primer viaje misionero, en el cual llega a la zona, como veis no estoy usando el pasado, estoy usando el presente histórico. Estoy narrando la historia en presente, que esto le da un poquito de dinamismo siempre a la historia, ¿no? Pablo, guiado por el Espíritu Santo y mandado por la iglesia en Antioquía, sale a su primer viaje misionero, en el cual llega a la zona llamada Galacia. Estando en esa zona, funda varias iglesias y vuelve finalmente, y creo que tenía por aquí un mapa, el primer viaje misionero sale así, él entra por aquí, sube, luego voy a enseñar una foto de esta zona, pero él sube por ahí, está en varias iglesias y vuelve a otras iglesias y, saldría así primero por Chile. Y da una vuelta y vuelve. Este es su primer viaje misionero. Esa zona es Galacia. ¿Lo veis ahí? Mira, qué bien me viene esto. Ahí en Galacia. Y que lo tenéis ahí también. Entonces Pablo ha ido a esa zona en ese primer viaje misionero. Y lo más probable es que ocurra el primer viaje misionero. Después el concilio de Jerusalén, en el cual, como sabéis, afrontan este tema de hay que seguir la ley, no hay que seguir la ley, y la iglesia decreta que no hay que seguir la ley. Entonces Pablo escribe esta carta, un poquito después, a la iglesia en esa zona en Galacia. Estando ahí, vienen algunos de Judea diciendo que era, volviendo a Antioquía, vienen algunos de Judea diciendo que era necesario circuncidarse para ser salvo. Esto provoca que Pablo hay dos Pablos. Que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén a discutir este asunto y se emite un comunicado para las iglesias en el cual se confirma que no es necesario acogerse de ninguna forma a la ley mosaica para poder ser salvo. Esto es el concilio de Jerusalén, año 49. Después de esto, Pablo, de alguna manera, se entera que a la zona de Galacia ha llegado también esta idea de judaizar. Y con pasión escribe la carta a los habitantes de esa zona para corregir el error en el que estaban cayendo. Sobre el contexto histórico, hay que decir que Venga, vamos, ahora lo menciono, vamos al contexto eclesial y avanzamos un poco. Cuando la iglesia nace, en el día de Pentecostés, tiene un carácter marcadamente judío. Con el reconocimiento de los samaritanos como hermanos y más tarde de los gentiles, se van añadiendo dificultades a la convivencia entre los diferentes grupos étnicos. En un proceso corto y ciertamente traumático, los judíos que han sido siempre racistas, lo digo con cariño, pero es el nombre, es lo que hay que decir, que siempre han sido racistas, se encuentran conviviendo con sus hermanos de otros contextos religiosos y culturales. Por cierto, ¿esto suena familiar? ¿Una gente de diferentes nacionalidades en una misma iglesia? Esto me suena de algo, ¿eh? Nosotros llevamos unos años, las iglesias en España, con este maravilloso fenómeno. Que personas vienen de otra cultura, con otra lengua, con otro color de piel, con otras comidas, otras costumbres, y vienen a convivir. Y de repente el español convive con el peruano, con el ecuatoriano, con el americano, con el francés, y esto a veces crea un poco de confusión, ¿no?
Imagínate por un momento. Por cierto, ¿conocéis a algún alemán? Sí. No sé qué alemanes has conocido tú, pero los que yo he conocido son gente rectísima. Las cosas se hacen así, se hacen en un orden y no me saques de lo establecido. O sea, esto hay unos parámetros para hacerlo y se tiene que hacer así. Tú imagínate que un alemán va a una iglesia cristiana evangélica de hermanos en el centro de Camerún. Y de repente entra con su corbata, ¿no? Con su camisa planchadísima. Y entra ahí y de repente no parpadea en 2 horas que dura la iglesia. Porque la gente está animada y cantando al Señor y alabando y bailando probablemente. Y de repente se levantan los niños y se van y pasa un niño para atrás y pasa otro y los niños hablan y el alemán sobreestimulado. Pero fijaos, es probable que ese alemán diga: esto está mal hecho, esto no puede ser la Iglesia de Cristo porque Dios nos dijo que tenía que haber un orden y esto no, aquí no está Dios. Ahora, mete a un camerunés en una iglesia en Alemania. Yo estuve en una iglesia en Alemania y por diversas cuestiones terminé predicando en la iglesia. O sea, era todo, se escuchaba una mosca. Y bien maravilloso, ojalá vendiéramos en mi iglesia aquí. Pero la cosa es que mete a un camerunés ahí. Y el camerunés a los 10 minutos va a estar durmiendo. ¿Y sabéis lo que va a decir? Ahí no está el Espíritu Santo. Claro, ahí no está el Espíritu Santo. Y de repente el alemán y el camerunés tienen a veces que convivir y amarse. Y decir: sí, tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo orden dentro de lo que hay en la iglesia. Esa es la convivencia del cristianismo. Y Dios quería esto. Dios quería esto, absolutamente. Por tanto, a eso se enfrentan los gálatas, con alguna dificultad más. Vamos a verlo. Podrían haber muchas circunstancias diferentes, pero no sería raro encontrar una iglesia conformada por un grupo de judíos que siguen cumpliendo la ley y un grupo de gentiles que nunca la han cumplido. Algunos hermanos se juntan con todos y otros solo se juntan con algunos. Debían romper muchos prejuicios para funcionar como una iglesia de Cristo. No es raro para nada que los primeros judíos, que la iglesia naciente en Pentecostés, siguieran practicando ritos judíos. Yo no tengo ninguna duda de que eso ocurría. Porque no es de la noche a la mañana que de repente el judío se desembaraza de sus costumbres. Costumbres que ha estado viviendo por 1000 años. Por mucho tiempo ha estado viviendo las costumbres. Más de 1000 años, 1500 años. Ha estado siguiendo unas costumbres. Sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, por generaciones han estado viviendo de una forma, haciendo una serie de cosas, de liturgias, de costumbres, de tal, y de repente, ya está, ya no lo cumplo más. No sería tan fácil, ni muchísimo menos. Por lo tanto, tienes un grupo, en la iglesia primitiva tienes un grupo de cristianos judíos que probablemente no comerían cerdo. Lo más probable. Que el sábado seguiría siendo para ellos un día apartado. Y fijaos convivir en este ambiente. Judíos que hasta que no se convierten, no se juntan a comer con gentiles. Por tanto, de repente tienes gente que tiene que echar abajo toda su cultura, toda su vivencia, todo lo que han experimentado toda su vida, echarlo abajo y empezar a pensar de cero, ahora en el Evangelio. Y esto no es fácil. Seguro que no es fácil. Dice aquí el final del contexto eclesial que hubiera una duda sobre si debían seguir o no debían seguir la ley, solamente podía empeorar las divisiones entre los diferentes grupos dentro de la iglesia, y que hubiera encima un grupo o alguien empujando para volver a sujetarse a la ley, a sujetar a los gálatas a la ley, indignaba a Pablo hasta tal punto que le vemos escribiendo algunas de sus frases más llamativas. Si encima dentro de la iglesia tienes la duda de si hay que seguir con la ley, pues tienes un grupo o tienes una iglesia rota.
Tienes una iglesia que sigue practicando unas costumbres y que no se junta con otra parte de la iglesia porque esa otra parte de la iglesia no sigue las costumbres. Y un debate interno tan grande es un problema para la iglesia. Por supuesto que sí. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta para que la iglesia en Gálatas funcionara bien, funcionara como tenía que funcionar y también para que estos que están en esa dicotomía de ley sí, ley no, tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, suelten la ley y vivan la libertad. Venga, vamos entonces con la autenticidad del Evangelio. Y aquí vamos a ver, en primer lugar, la salutación. Los dos primeros capítulos de Gálatas van a hacer algo. Yo entiendo que estos primeros dos capítulos de Gálatas, cuando los ven así a primera vista, dicen, madre mía, qué jaleo. Qué jaleo, porque dice algunas cosas de la ley que ni entendemos. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? ¿Cómo a Pablo se le ocurre poner en una carta que iba a durar todo el periodo de la iglesia? ¿Cómo se le ocurre poner un enfrentamiento con Pedro? O sea, estás con dos peces gordos, Pablo y Pedro, enfrentándose. Oye, Pablo, no lo escribas. Díselo en privado, haz algo, pero no lo escribas. Pero tiene su propósito. Pablo no escribe sencillamente para rellenar el folio. Pablo escribe porque tiene un propósito, y además un propósito muy importante para la carta: contar que se enfrentó con Pedro. Los dos primeros capítulos de esta carta van a sentar la base de la autoridad de Pablo. En primer lugar, se va a sostener en dos piernas. La primera es la autoridad de Pablo como apóstol, y la segunda es la autoridad del Evangelio. Vamos a comenzar. Comenzamos con la salutación, y ya que Gálatas tiene tantas sorpresas, pues la salutación no podía ser menos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La salutación de Gálatas no se parece a ninguna otra salutación. Tú tienes, por ejemplo, Efesios, Filipenses, que tienen salutaciones que son más o menos parecidas. Efesios dice, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Colosenses, apóstol por la voluntad de Dios. Filipenses, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero Gálatas hace una de las salutaciones más curiosas. Y es que desde la salutación, Pablo va a establecer su autoridad. Fijaos cómo dice, en primer lugar, no de hombres ni por hombres. No de hombres nos habla del origen de algo, ¿correcto? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Tarragona. Pues te está indicando el origen. Pablo está diciendo, el origen de quien yo soy no es ningún hombre. No es alguien que ha venido, me ha impuesto las manos y ha dicho, ahora Pablo es. No. El que ha hecho en mí las cosas, el que me ha hecho quien yo soy, es Dios. Y en este caso, Cristo y Dios, mencionan los dos. Ahora, la siguiente cosa que dice ahí, no de hombres, sino que nos marca el origen, ni por hombres. Algunas traducciones dicen a través de hombres. Por tanto, uno es el origen y otro es el canal. Si tú eres de Tarragona, que es tu origen, hasta aquí has tenido que llegar de alguna forma, ¿no? Has tenido que atravesar bastante de Cataluña. Pues ese es el canal a través del cual tú has llegado a ser o a estar aquí entre nosotros. Pablo dice, ni mi origen, ni todo lo que me ha llevado a ser lo que yo soy, es de hombres. De ningún hombre. Todo lo que yo soy, todo lo que yo he llegado a ser, es de Dios. O sea que desde el primer versículo da un golpe en la mesa y dice, escúchame porque yo tengo la autoridad de parte de Dios, por lo que yo soy, por lo que Dios ha hecho en mí. Nosotros hemos sido de la misma manera llamados por Dios, y la obra que se ha hecho en nosotros, ¿quién la ha hecho? Dios.
Claro, nosotros no vamos a llegar al cielo y decir, sí Señor, tú me diste la salvación, pero luego el resto de la vida y la santificación ya me encargué yo, porque yo soy, ya me conoce como yo soy, de bueno, de santo. No. Lo que Dios ha hecho al darnos vida y lo que Dios sigue haciendo en nuestra santificación es obra suya. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, por fin he llegado, ¿eh? Me estabais esperando, por fin ha llegado aquí el hombre. De ninguna manera, es todo Dios. Por eso es que nosotros allá entregaremos las coronas y la gloria será para Dios. Absolutamente. Porque la salvación, el inicio, el origen de todo es Dios. El canal de todo es Dios. No solo en Pablo, sino también en nosotros. Por tanto, después de esa salutación ahí en el principio, no he leído la salutación, la voy a terminar de leer, en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la segunda porción que tenemos, yo lo he llamado el Evangelio corrompido. Y fijaos cómo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese anatema, traducido a nosotros, ¿qué es? Maldito. Oye, ¿seguro Pablo que quiere decir maldito? Sí, por supuesto. Y lo va a repetir después. Dice, continúa diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis creído, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora fijaos que leyendo bien, os he dicho antes que él va a usar dos piernas: la autoridad de la persona que habla y la autoridad del mensaje. Y aquí está haciendo lo mismo. Aquí está diciendo, cualquier otro mensaje, corrompido. Cualquier otra persona que hable, y tú espera, un ángel también. Porque oye, yo si un ángel me habla, le voy a prestar atención, ciertamente. No, da igual quién sea. Si bajara cualquier ser celestial y os dijera algo diferente, sea maldito, sea anatema. No es lo que viene de Dios. Y en ese evangelio corrompido, fijaos que nos va a sentar una base de algo muy interesante. Cualquier cosa que se mezcle con el evangelio hace que el evangelio esté corrompido. Cualquier cosa. Tú dices, Israel, pero, hombre, el evangelio hay un poquito de costumbres españolas, o un poquito de costumbres catalanas, o sí, el evangelio, pero también un poco de tradición denominacional. Palabra larga, ¿no? Tradición denominacional. Y intentamos cogernos un poco a eso, porque es lo que siempre se ha hecho. Y Pablo dice, no. Absolutamente no. Cualquier cosa que tú mezcles con el evangelio, que lo haga un poco diferente o que no lo haga puro, o cualquier persona, por muy grande que sea, que venga a añadir al evangelio, no. Anatema. Tiene que ser el evangelio puro para ser el evangelio que es verdadero. Dice, por supuesto que por supuesto no podemos dedicar mucho más tiempo, pero es lo que ocurre con las sectas, ¿no? Viene una persona y en las sectas siempre tiene que haber una persona que es la cabeza visible. Y después de esa persona, por cierto, en todas las sectas va a tener la autoridad absoluta. Tenemos a Helen White con los adventistas, con su marido, y sabéis que en el origen de los adventistas eran tres: Helen White, su marido y un tercer hombre. Y sabéis que conforme se va desarrollando, el tercer hombre, perdóname, no recuerdo el nombre, él fumaba, cosa que en el siglo XIX pues no era tan rara entre cristianos, pero él fumaba, y a Helen White le molestaba que fumara. Entonces de repente Helen White, ¿qué tuvo? Casualmente tuvo un sueño que decía
un sueño de Dios, que decía que no se debe fumar. Entonces, claro, Dios me ha revelado. ¿Qué pasó? Que este otro señor, no recuerdo su nombre, se fue e hizo otra rama de los adventistas. Así funcionan. Así funcionan. Todas las sectas tienen su líder con voz absoluta y su revelación especial y todo esto. No podemos mezclar de ninguna manera el Evangelio ni con cultura, ni con tradiciones, ni con denominaciones. Tenemos que intentar ser predicadores de un Evangelio lo más bíblico posible, lo más puro posible. Ahora, es inevitable que nosotros tengamos costumbres y todos nosotros somos resultado de nuestra educación, somos resultado de nuestras experiencias, somos resultado de nuestras vivencias, somos resultado de los dolores que hemos tenido en la vida, ¿o no? Claro, nosotros somos resultados de la cultura en la que hemos crecido. Tú piensas de una manera porque has crecido en cierta cultura y piensas de otra si has crecido en otra cultura. Nosotros todos somos resultados de eso. Lo que no podemos hacer es meter el Evangelio y hacer ahí una buena mezcolanza de todo lo que nosotros creemos. Cuando alguien llega al Evangelio, tiene que decir: enséñame porque he vivido un montón de años pensando como yo creía que tenían que ser las cosas, o pensando lo que yo creía que era el bien, pensando lo que yo creía que era el mal. Necesito que ahora la Biblia me diga qué es el bien y qué es el mal. Por tanto, no podemos de ninguna forma corromperlo. Así es, y todas las culturas, por supuesto, tienen sus propias cosas. Y, por cierto, esto nos hace ver que cada cultura tiene sus propios pecados inherentes a la cultura. Nosotros tenemos, simplemente por la época de la historia donde hemos nacido, tenemos unos pecados que no se tenían en otra época. El ejemplo más claro de esto es, de muchos, es el tema de la autoridad. ¿Someterse a las autoridades es bíblico o no? Sí. Muy bien. Mira, he visto aquí mucha unanimidad. Pensaba que era lo primero que iba a decir. No, sí, es bíblico. Ahora, ¿cómo era hace 500 años? Cuando hablaba mal o bien, injusta o justamente, cuando hablaba el cura del pueblo, ¿qué ocurría? Bueno, ninguno estábamos, ¿no? Pero estaría bien, ¿no? Pero cuando el cura del pueblo hablaba, para decir el bien o para decir el mal, lo que hacían las personas era agachar las cabezas, las orejas. Sí, padre. Y ellos no luchaban contra el pecado de no someterse a la autoridad como nosotros. Tú dices, no, pero eso no estaba bien. Eso es otro debate. En nuestra época, el tema de la sujetarse a la autoridad es más un problema. ¿Verdad? Nos cuesta. ¿Y sigue siendo igual de bíblico? Sí, pero negociamos, ¿no? Esto va a decir que cada cultura y cada época de la historia tenía sus pecados inherentes. Por tanto, no ha existido nunca en la historia de la Iglesia una Iglesia perfecta. Nunca, absolutamente. Jamás, porque además nunca fue el plan de Dios. Y luego hablaré de las iglesias perfectas. Pero nunca ha sido el plan de Dios que ninguna iglesia fuera perfecta. Y no la vas a encontrar. ¿De acuerdo? No la vas a encontrar. En Irún, si vas a Irún, ya te digo yo, te lo digo de entrada, antes de que pongas un pie, la iglesia no es perfecta. Y el que la conoce lo sabe. Y no es perfecta en primer lugar porque el pastor de Irún, menuda tela, es el primero que es perfecto. Por tanto, necesitamos un entendimiento lo más puro y neutro posible del Evangelio, librado de prejuicios y librado de un montón de cosas que nos trae la cultura. Eso nos lleva a la primera pierna del alegato que Pablo quiere hacer a favor de quién es él y por qué los gálatas tendrían que escucharle. Esa primera pierna, por supuesto, es la autoridad de Pablo. Y dejadme que lea. Mas os hago saber, hermanos, esto es del 11. Gracias. Del 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las dos primeras cosas que dice es, mira, si hablamos de judaísmo, os voy a contar una cosa. Yo era el más celoso, el que mejor cumplía la ley y además el que más violentamente perseguía al que no la cumplía. ¿Queréis hablar de judaísmo? Vamos a hablar de judaísmo. Yo era el más celoso y yo era el más violento cuando alguien no la cumplía. Conocemos la historia de Pablo, ¿no? Esta es la realidad de él. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. El sentido de lo que Pablo está diciendo es el siguiente. Si tú buscas autoridad para hablar, lo lógico es que te vayas a la capital del cristianismo en ese día, que busques a los líderes de los que son cristianos en esos días y digas, mira, el Señor me ha dado este apostolado. Imponedme las manos o reconocerme para que yo también sea autoridad. Pero Pablo dice, además, fijaos que dice 3 años. De las 3 veces que, de 4 contando esta, las 4 veces que Pablo da su testimonio, esta es la única ocasión en el que él establece el tiempo que tardó en ir a Jerusalén. En las otras, en Hechos 9, tenemos otra ocasión en que se relata la historia. En capítulo 22 se relata otra vez, en capítulo 26 se relata otra vez, y la única vez que él da este detalle de que tardó 3 años en ir a Jerusalén es aquí, porque forma parte de su alegato. Yo cuando recibí esto de Dios, yo no me fui corriendo a Jerusalén en el primer ave y, oye, imponedme las manos, porque yo tengo autoridad también. No, tardé 3 años en ir. Y fijaos, cuando fui, dejadme que lo dramatice. Dice, yo cuando recibí la autoridad, yo no me fui corriendo a Jerusalén. A que me dijeran, tú eres el gran Pablo, has recibido autoridad y que todos recibiéramos autoridad. Esto no ocurrió así. Mira, tardé por lo menos 3 años en ir a Jerusalén. Y ahora cuando fui, no pensé que estuve 2 años. Estuve 15 días, que estuve con Pedro. Ahora, y no penséis que yo hice un tour viendo a todos los apóstoles y a toda la gente importante, que estuve 15 días y creo, sí, igual vi a Jacobo también. Y después de esto, primero lo dramatice y así creo que se le da un poco más de entendimiento. Y fijaos, después de esto, yo no me fui de Jerusalén con un montón de cartas de recomendación, que en ese día era lo común. En ese día, cuando tú ibas a otro lugar, ibas con cartas de recomendación diciendo es hermano verdadero, es tal, es cual. Yo no me fui con un montón de cartas de recomendación a las iglesias de Siria diciendo mirad quién soy, mirad cómo estos en Jerusalén me han dicho lo importante que yo soy. Y yo llegué ahí y lo único que sabían de mí era que yo en cierto momento perseguía a la iglesia. Esa era mi única fama. ¿Se entiende el alegato, no? Se entiende que está diciendo, yo no fui a Jerusalén a que me dijeran sí tú eres, sí tú tienes autoridad. Él dice, es todo lo que yo soy, todo el lugar de donde yo vengo, es siempre Dios. Dios lo ha hecho. Ahora va a decir, va a continuar diciendo, ahora, si alguno cree que yo estoy en contra de la iglesia o en contra de los líderes de iglesia, o que los líderes de la iglesia nunca me han reconocido que yo tenía autoridad, dejadme que os escriba. Empieza el capítulo 2. Otra vez, vuelve a decir el tiempo. Porque para él es importante
establecer que pasó mucho tiempo. Por tanto, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, de nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues estos, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí hay continuas referencias a la autoridad de Pablo. Fijaos, de la misma forma, versículo 7, de la misma forma que a Pedro se le había encomendado un evangelio, de la misma forma, y se le había encomendado la autoridad de ese evangelio, a mí igual. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, el que hizo apóstol a Pedro, ¿me hizo apóstol? Está recalcando una vez y otra vez, yo tengo la autoridad de Dios, para que me escuchéis. Dice versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, en griego koinonía, comunión. O sea, Pablo dice, mira, este es mi evangelio, Dios lo ha hecho, Dios me lo ha dado, y las columnas de la iglesia extienden, esto lo añado yo, pero extienden la mano y dicen, tú tienes el apostolado, igual que lo tengo yo para la incircuncisión, lo tienes tú. Y nos dieron la mano en señal de compañerismo, reconociendo la autoridad. Lo que está diciendo. Y solamente nos pidieron, sí, versículo 10, y solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esta es la primera pierna del alegato de Pablo. Yo tengo autoridad. Tengo una autoridad de Dios, reconocida muchos años después por los apóstoles en Jerusalén. Viene la segunda porción, del 11 al 21, la cual dice, el mensaje de Pablo es de Dios. No solamente el apostolado, la autoridad de Pablo es de Dios, sino que también el mensaje es de Dios. Sigue diciendo en el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí va a empezar a liarse un poco el asunto, ¿de acuerdo? Pero fijaos, ¿por qué se enfrenta, por qué cuenta Pablo que se enfrentó a Pedro? Si os fijáis, hasta este momento, Pablo no ha desarrollado casi nada sobre el mensaje del Evangelio. Tú dices, llevamos 2 capítulos y el Evangelio no apareció por ningún lado. Hay ligeras referencias. Pero hasta ahora no habla mucho del Evangelio. Ahora sí. Ahora va a decir, cuando va a reclamar la autoridad del Evangelio que él está predicando, pone esta historia de Pedro,
porque quiere decir, mira, la autoridad del mensaje que yo doy es tan grande que la autoridad sobrepasa ¿a quién? Al mismísimo Pedro. Espera, estamos hablando de Pedro, ¿eh? De Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino. Y ciertamente el reino fue abierto en Pentecostés por Pedro. Es el gran Pedro, ¿eh? Es el Pedro que en el momento de Getsemaní es el único que saca la espada. Aunque está mal, ¿no? Pero oye, yo aunque estuviera mal que le cortara la oreja a Malco, que está muy bien. Para mí habla bien de Pedro, ¿eh? Es el único que saca la espada y dice, algo tendremos que hacer. Aunque luego, por supuesto, está equivocado y Cristo le dice, Pedro, no has entendido nada. A ver, ¿dónde está la oveja esa? Coge la oveja y se la pone. Pedro, no has entendido de qué iba esto. Pero es el gran Pedro. Y fijaos que no lo hace de una forma privada, porque, claro, Pablo podía haber ido a Pedro y decirle, Pedro, esto que estás haciendo entre tú y esto no funciona, esto no es así. Pero él le confronta públicamente y aquí lo escribe para decir, el evangelio que yo predico tiene tal autoridad que está por encima de los hombres importantes en la iglesia en esos días. Este es mi mensaje. Y él va a usar el final de este capítulo 2 para empezar a desarrollar lo que él quiere decir sobre la ley y sobre el evangelio. Y dice esto que parece un poco un trabalenguas, ¿no? Estamos en... A ver, ¿dónde tengo yo las notas? Fijaos, vamos a leer tranquilamente estos versículos. Y si buscando ser, leo en 17, perdón. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y aquí vamos a entrar ya en los vericuetos de la ley. La ley era ministro de pecado. Dice Israel, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es el ministro de una cosa? El que predica de una cosa. No, aquí no es ministro como los ministros que tenemos allá. Un ministro es alguien que predica y expone algo, ¿no? Claro, Pablo dice, yo soy ministro del Evangelio en algún momento. Entonces está diciendo, si nuestra vivencia, empiezo por la ley es ministro de pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que somos pecadores. Cuando alguien vivía, cuando un judío intentaba vivir la ley, llegaba siempre a la misma conclusión. Soy pecador, no puedo cumplir la ley. Y tú dices, pero no, solo ocurría en el 15% de los casos. En el 75%, 75 y 15, ¿no? Sí. El 75% no podían cumplir la ley, pero hay un 15% de gente que está a otro nivel, que eso sí. 75 y 15 está mal. Ya veis que soy de letra, no soy de letra. El 25% eran una especie de super cristianos o super judíos que ellos sí podían cumplir la ley. ¿Sí o no? Nadie, ni los sacerdotes. Los sacerdotes estaban en un estatus diferente, pero nadie cumplía la ley. Por tanto, la ley, y va a seguir dándonos estos mensajes sobre la ley el resto de la carta, hasta el final. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra más cosas, pero la ley nos muestra que somos pecadores. Y Pablo dice, a ver un momento, dice, si yo cuando me convierto al Señor me doy cuenta que sigo pecando, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué preguntas, no? Bueno, claro, es que yo cuando yo vivo el cristianismo, cuando yo vivo el Evangelio, me doy cuenta que soy pecador. Pero el problema con la ley es que te mostraba que eras pecador, pero no te daba una solución. ¿Cuál era la solución en la ley? Ninguna. Porque tú hacías los sacrificios y los sacrificios te lavaban temporalmente. Tú volvías a pecar y la ley volvía a acusarte de pecado. De pecado, por tanto, de muerte. ¿Correcto?
La ley era un ministro de pecado que nos enseñaba que éramos pecadores. Pero Cristo no es un ministro de pecado, por tanto de muerte. Cristo es un ministro de vida, por tanto de justificación. Dice, esto no podemos decir que Cristo nos ha traído lo mismo que traía la ley. Porque si Cristo nos trae lo mismo que traía la ley, ¿para qué ha venido Cristo? Esto es lógico, ¿no? A ver, si Cristo nos lleva al mismo lugar que nos llevaba la ley, es absurdo que Cristo viniera. ¿Para qué ha venido? ¿Para volvernos a la ley y volver a darnos el mensaje de la ley que es de muerte? No puede ser. Cristo no es un ministro de pecado, lo es la ley. Cristo es un ministro de vida. Y sigue diciendo, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y eso es lo que está diciendo. Está diciendo, si yo destruyo la ley, la cumplo realmente la ley, luego hablaremos de esto también. Si yo cumplo la ley, la completo la ley, por tanto deshago la ley, porque yo la he cumplido y el resto la pueden cumplir en mí, yo pues voy a volver a poner la ley. Si yo he declarado nula la ley, o cumplida, realmente es la palabra teológicamente, cumplida la ley, si yo la he cumplido, yo la he terminado, la voy a volver a poner. O sea, me hago transgresor, me hago tonto, me hago un inútil. Porque estoy volviendo a lo que he venido antes. Por eso dice, no vale de nada que venir a Cristo. Y aquí va a empezar todo el alegato en contra de la ley. No tiene ningún sentido que Cristo nos redimiera de la ley para luego volvernos a entregar a la ley. Porque la ley no nos solucionaba nada, pero Cristo sí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Yo soy muerto a la ley. La ley no me puede afectar. La ley no me puede hacer nada. La ley, ¿os acordáis que la ley te declaraba culpable, por lo tanto te declaraba que tenías que morir? Ahora la ley no puede hacernos eso. Nosotros ya no estamos bajo la ley. La ley no te puede declarar nada. Tú dices, pero Israel, ¿y si yo me como un viernes por la noche una buena morcilla de huevos? Eso es sangre, ¿eh? Cuidado. La ley no te puede declarar injusto por romperla. ¿Verdad? ¿Estamos en eso? Amén. La ley no te puede declarar injusto porque lleves una camisa mezclada con algodón y lino. La ley no te puede declarar injusto porque cuando tú vayas a tu huerto siembres patatas junto con tomates. Que antes sí lo hacía, ¿eh? Antes la ley te declaraba culpable y por lo tanto muerto por eso. Hacía una declaración institucional la ley. Declarado culpable, por lo tanto declarado muerto. Y Cristo es lo contrario. Cristo Él cumple la ley por nosotros, para que nosotros seamos institucionalmente o jurídicamente, declarado justo, declarado cumplidor de la ley. Concepto curioso, ¿no? Luego desarrollaremos más esto. Fijaos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, yo he muerto a la ley. ¿Sabéis por qué? Porque yo morí con Cristo. Porque yo morí a la ley cuando morí en Cristo. Tú dices, a ver, yo no he muerto en Cristo. Al contrario, yo he vivido en Cristo. Pero has muerto también. Porque cuando tú, y esta es un poco la simbología del bautismo, ¿no? Cuando caes en el... Cuando te dejan caer, te sumergen, de repente la persona que resucita es una persona ahora no a la imagen suya, sino a la imagen de Dios. Es por eso que algunos cuando se bautizan, no tengo mi cartera, ¿no? Pero algunos cuando se bautizan se sumergen todo menos la cartera. Pero somos criaturas nuevas, ¿no? Somos criaturas que ahora nuestro amor es por otra cosa diferente. Nuestro deseo es por otra cosa diferente. Nuestras metas son otras cosas diferentes. Nuestras intenciones son otras cosas diferentes. Ya no queremos matar a otra persona. Ahora queremos... Os asuma toda la inocencia de no querer matar a alguien. Pero cambia absolutamente lo que nosotros deseamos o queríamos hacer. Ahora cambia.
Absolutamente. Somos personas nuevas. Ahora, tengo que decir que aquí no está aplicando esos principios. Aquí está hablando legalmente de morir a la ley. Nosotros hemos muerto a la ley en Cristo. La ley no puede declararte ya de ninguna forma culpable. Por lo tanto, matarte. No desecho la gracia, dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vuelve a reincidir, porque vino Cristo. Si tenemos que volver a la ley y volver a justificarnos por la ley y volver a diezmar según la ley y volver a no poder andar ciertos kilómetros por la ley, Cristo es inútil, Cristo no vale de nada. Y nosotros en el Evangelio entendemos que Cristo vale de todo, que el Evangelio es Cristo. La ley se basaba en obras, en lo que yo soy capaz o yo no soy capaz de hacer. El Evangelio se basa en lo que Cristo es capaz de hacer o lo que Cristo no es capaz de hacer. Que tú y yo estaremos más en este lado, ¿no? En todo lo que Cristo es capaz de hacer, al cumplirla y luego al vivirla proactivamente también. Adelante. Continuamos. Muy bien, muchas gracias, Israel.